Buenos días, señores. Yo por acá otra vez. Y tenía dos cosas muy importantes a decir el fin de semana, pero había una tercera medular, elecciones en Colombia, a la que yo quería pues comentar también y esperar los resultados para opinar. Porque no es un secreto para nadie, si eres cubano pudieras preguntarte, bueno, ¿por qué Colombia? Bueno, ¿por qué? No es un secreto para nadie que la revolución silenciosa de Fidel Castro, que se materializó con la creación del Grupo de Sao Paulo y posteriormente el Foro de Sao Paulo, disculpen, y posteriormente el Grupo de Puebla, pues tenía como pretensión llevar gobiernos de izquierda al poder por vía democrática y una vez en el poder, pues mantenerlos en el poder cambiando la constitución. Y vimos en qué se convirtió, cómo se pintó el mapa de Sudamérica gracias a los resultados de esa labor de penetración. Cuando nosotros los cubanos nos moríamos de miseria, literalmente, el dinero de Cuba y el de Venezuela se escapaba para financiar no solo partidos políticos, sino además manifestaciones. Por ejemplo, en Chile entre el 19 y el 21, en Colombia en el 21, que dieron al traste con nuevos gobiernos como el de Boris y el de Petro, nuestro héroe del día, que ya se ha encargado de no reconocer el resultado del preconteo, evidentemente algo que también se sabía. Así que Abelardo Espriella gana las elecciones con un 43% y, por supuesto, es algo también que se esperaba. En agosto del 25, creo que Uribe, bueno, murió en un atentado y era el favorito para ganar en Colombia, en las elecciones de ahora, y fue eliminado con antelación y muestra una vez más que ese discurso de amor, de promesas de la izquierda, que suena muy bien, siempre se encarga de eliminar sus adversarios. Y cuando digo eliminar, no digo cancelarlo a través de medios. Lo hemos visto como la izquierda incluso justifica fríamente pues los atentados que se le han hecho en contra de Donald Trump, porque esa es la izquierda. Es un discurso muy bueno, pero si no te aferras a mi discurso, pues sencillamente hay que eliminarte. Y eso lo vemos, y no solo a partir de 1917, con la Revolución Rusa, sino si nos remontamos un poco más atrás, con la Revolución Francesa, 1789, pues cómo comenzó. Son de corte muy radical, eliminando a los amigos y a los enemigos por igual, sin distinción. Eso no solo vimos en Francia, eso no solo vimos en Rusia, eso lo estamos viendo en Cuba, lo vimos en Cuba, Nicaragua, China, Vietnam, Camboya. O sea que es el mismo libreto, los mismos ideales, lo único que cambia es el nombre del actor principal, de las víctimas evidentemente y del país. Todos los otros es lo mismo, como el manual del dictador. No importa dónde se aplique, pues son una serie de pasos para eliminar a toda la competencia, que es finalmente la última en ser eliminada. Son los mismos amigos, pero que presuponen una amenaza para el gobierno. Por ejemplo, en Cuba, para los Castro, pues como tal, seres o individuos tan importantes como Camilo Oche, que no fueron eliminados directamente. A Guevara le cierran la puerta y a Camilo lo desaparece. Que siempre he dicho, Camilo, ese hombre del pueblo que todo el mundo dice que era bueno, no. Yo no estoy de acuerdo porque Camilo era el jefe del ejército y cuando comenzaron a eliminar por día decenas o centenares de personas, los Castro, pues Camilo estaba ahí y no dijo nada. Jamás no existe un rechazo por parte de Camilo o algo que demuestre que él no estaba de acuerdo. Al contrario, no hay una pronunciación, estaba de acuerdo con la revolución. Como todos ellos, todos,
sin excepción. Bueno, y volviendo al tema de Colombia, pues precisamente esa revolución silenciosa pues dio el traste con muchos gobiernos. Pues hablamos de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Honduras, porque Morena es el resultado. Y cuando tú oyes hablar esos personajes que tienen un gran vínculo con el narcotráfico de Morena, y tú le oyes hablar y tú dices, caballero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oí alguien, disculpen un momento, oí alguien que decía en algún momento la diferencia de los seres humanos y los animales. La verdadera diferencia es que los animales jamás elegirían ni al más débil, ni al más idiota, ni al más incompetente de presidente. Y es verdad, caballero, eso tiene modo de chiste, pero cuando usted oye, por ejemplo, a Sheinbaum hablando, usted dice, no es fácil, el bobo del pueblo del presidente, pero fue elegido. Y eso es lo que yo siempre digo. No te preocupes porque hay un idiota que dirige. Yo creo que lo más preocupante es las personas que votaron por ese idiota. Cuando gran parte de esa sociedad vota por alguien así, entonces ya tienes que ir diciéndote, esto va muy mal. Y entonces volvemos al Cuba. ¿Qué es lo que yo quería hablar? Una vez ya puesto de aparte el tema de Colombia, si es la partida de los bancos y las empresas de Cuba, de aquí de Canadá, que abogan siempre por muchos derechos, pero en Cuba practican o han practicado durante décadas el esclavismo. Sunwin, Chevrolet, Blue Diamond, que han anunciado su partida, en el caso de la Cherry, que ya partió. Y bueno, la Meliá Barceló, que también han anunciado que van a partir, Iberostar. Y los bancos, lo tengo aquí porque los bancos sí nunca he oído hablar de él, Sabadell y Alto Cedro, que han anunciado la partida. Pero lo más curioso no es que hayan anunciado su partida, sino lo más curioso es que al final se ha demostrado que lo que hacía falta en la Casa Blanca era alguien con decisión, no solo de ir contra el castrismo, sino también de ayudar al pueblo cubano. Porque no importa cuántos negocios existan en Cuba, lo que se está demostrado que por política, Castro lo decía literalmente, el cubano tiene que tener una dependencia económica. Entre más sumido esté el cubano en la miseria, pues por supuesto va a ayudar más la revolución. Porque si una persona está literalmente muerta de hambre y de sed, tú le llevas medio vaso de agua y un muslito de pollo, y eso lo hemos visto durante años en Cuba, pues las personas se ponen contentas. Llevan 20 horas en corriente y por la corriente la gente se olvida en ese momento. Y es natural y no podemos criticarlo. Aunque en mi caso personal siempre me lo he cuestionado, pero cada persona, y ahí es donde está la libertad que queremos para Cuba, es autónoma y puede decidir qué es lo que es bien para él o no. En mi caso yo creo que lo que es bien para los cubanos en general, pues que esa dictadura sea borrada de nuestra historia. De la historia lo que quede sea la verdad de lo que han hecho. Pero por supuesto, mis deseos no pueden ser el deseo de todo el mundo. Aunque gran parte de los cubanos, la gran mayoría de los cubanos, está añorando también el fin de esa dictadura. Pero ahí lo vamos a dejar. Porque eso nos lleva al tercer tema, y es el despliegue que hay en el Caribe. Y la comprensión político, el diario digital, que es una referencia en el tema político a nivel internacional, pues da como que el despliegue que hay en el Caribe, pues es uno de los más importantes, el más importante, además del el que hay en cerca de Irán, pues eso nos da la medida de la prioridad que tiene Washington por eliminar la amenaza real y efectiva que tiene la dictadura castrista, o que representa la dictadura castrista para los Estados Unidos de Norteamérica, por esa influencia que tiene sobre los países, y esa influencia es precisamente
el daño que en general los países pueden causarle a Estados Unidos, porque siempre fue el empeño de Castro, no es un secreto para nadie. Y entonces, pues, se da posibles escenarios. Uno de los escenarios es un ataque en Cuba, diríamos preventivo, para desencadenar manifestaciones, el respaldo de los cubanos reconozcan el respaldo, porque todo esto se está hablando detrás del escenario, cuando comiencen las manifestaciones en Cuba, que estoy seguro que van a pasar muy pronto. Espero que antes del 11 de julio o el 11 de julio. Acuérdense que a Donald Trump le gustan las fechas y nosotros los cubanos también la estamos esperando con expectativas. Pues se entraría con todo a partir de la base naval de Guantánamo, según lo que se comenta, y Cuba podría ser tomada. Por eso me aconsejo que si tú estás en las Fuerzas Armadas obligado y tienes un arma, el enemigo no es el que viene a liberar tu país. Tienes que pensar en algún momento quién es el verdadero enemigo. Porque cuando los seres humanos, decidimos batirnos a defender ideales, pues lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros ideales. Porque tú puedes tener un ideal y si ese ideal va en contra del ideal que tú vas a defender, pues no entiendo tu lógica. Así que todo parece indicar que es una cuestión de una firma. Lo que hace falta es para que empiecen a tomarse acciones reales y efectivas contra esa dictadura, que por supuesto es ese triángulo maldito que tienen los Estados Unidos ahora, que se llama Cuba, Venezuela e incluso Nicaragua, que está empezando a sonar el nombre de Nicaragua, porque son precisamente las puertas que se han abierto a partir de La Habana para darle entrada a los enemigos de Estados Unidos. Por supuesto, esa llave, quien abrió esas puertas es La Habana. Y pienso, y como lo dice el fiscal de Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, que todo lo que se ha hecho contra Raúl Castro no es un farol, es porque se van a tomar acciones reales en contra de ese criminal. Bienvenido sea y enhorabuena. Eso tiene, por supuesto, va a traer consecuencias a nuestro favor, porque para salvar a Raúl Castro, pues va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela. Lo que pasa es que no serán 32 y serán mucho más. Bienvenidos sean miles. Y quiero decir una cosa, yo soy pro vida, yo estoy en contra hasta del aborto, porque el aborto no es un derecho. El aborto es una opción. El derecho es el derecho a la vida. Evidentemente, si eres conservador, si eres de derecha, hay tres cosas que fundamentan los pilares de la derecha. El derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. A toda esa historia de igualdad, etcétera, etcétera. No, la igualdad es ante la dignidad y ante la ley. Usted es igual a mí delante de la ley. Tiene el derecho a ser tratado igual a mí delante de la ley. Pero usted no es igual a mí. Las personas en Cuba ahora que se acuestan sin comer no son igual a mí, porque yo no me acuesto sin comer. Tienen derecho, pero ese derecho está siendo privado por esa dictadura. Las personas que no duermen en Cuba porque no tienen corriente no son igual a mí, pues yo la tengo, pero no tienen corriente porque esa dictadura te está privando de esa corriente, y que la pueden tener. 18,000 millones de dólares es mucho dinero, y eso es lo que se sabe que tiene Gaesa en el exterior. Con eso no es que se repara, es que se reconstruye un nuevo sistema eléctrico a nivel de país, se reparan todas las vías de comunicaciones y se pone transporte público en Cuba. Todo se renueva y le queda dinero. Pero ellos han preferido guardar ese dinero en cuentas en el exterior y someter al pueblo cubano.
porque es maldad pura. Se trata de que tú, cubano, sufras las sanciones contra Gaesa, pues evidentemente, porque hay que ser tonto para no reconocerlo, evidentemente, empeoran en gran medida la vida de los cubanos. Pero a la hora de criticar esas sanciones contra Gaesa, tú deberías preguntarte, bueno, si no existen las sanciones, si nadie me defiende, es que en realidad mi vida va a ser mejor. Y entonces ahí cuando tengas esa respuesta te vas a dar cuenta que Castro utilizó siempre la miseria como una forma para dominarte. En el último video que hablé, decía imagínate tú, personas de mi edad podrán entenderlo, los de ahora no tienen ni juguete. Y que nosotros vivíamos en Jobabo, pero nuestra tienda era en Las Tunas, en el Mincín, que creo que queda por allá por la calle 7 para los de Las Tunas. Bueno, no importa. Una tienda que se llamaba el Mincín, que tenía muchos cristales, que fue una tienda decomisada por el castrismo, dicho sea de paso. Y nosotros íbamos allá a comprar los juguetes. Una semana de cola. Y yo me acuerdo, el primer recuerdo que tengo de la tienda es que un día que entramos finalmente, la primera vez, ¿no? Y yo me acuerdo que yo miré lejos, acostumbrado siempre a mirar al sentido contrario, que cuando yo entré a la tienda yo no miré los juguetes, yo miré los cristales. Eso de la sensación de que estoy adentro. Y lejos de empezar, yo empecé a mirar a las personas. ¿Y qué edad puede haber tenido, caballero? Eso viene en el paquete, ¿entiendes? Y yo miraba a la gente así con la cara pegada a los cristales y yo me cuestioné cosas, caballero. Y no es que yo quiera hacerme el héroe ni que siempre vi, pero que estaba claro. Para un niño de, ¿cuánto podía haber tenido yo? 5 años, quizá menos. Estar varios días fuera de una tienda, pues carecía de sentido. No tenía sentido. Y yo veía a la gente que salían contentos con los juguetes, pues para mí esa experiencia fue un infierno. Tuve mala experiencia. Así que, el castrismo puede construirte. Generalmente el comunismo, el castrismo, deconstruye a las personas. Desgraciadamente es así, pero a otras los construyes y los hace ver la vida de otra manera. Que por cierto, para terminar, veo que el video se está haciendo un poco extenso y no quiero castigarte. Al contrario, quiero que reflexiones y te suscribas al canal para que esta palabra de libertad llegue a muchas más personas. Lo último que quería comentar, porque hay muchos fake, no sé hasta dónde son ciertos, pero lo que voy a comentar es sobre este cubano que en México el perro mordió a una persona. Porque tengo una experiencia, tengo varias, ¿no? Pero voy a comentar una que es la más pacífica, que es una vez en el Parque de Remedios, entró un muchacho lleno de tatuajes por donde quiera. Mi niño tenía 2 años y tanto, chiquitico, y el muchacho entró con una rubia. Para los de Remedio, vivía en la esquina frente al kiosco El Remediano. Una muchacha que era cocinera, Amelia Las Dunas, rubia, bemboncita, lo más hermosa, y entraron con un perro, un pitbull, parque de niños, donde los niños corrían. Y yo me acuerdo que mi niño estaba corriendo y me dice una muchacha, ten cuidado con el niño y el perro. Entonces yo, aparte de agradecerle, le dije frente al muchacho, ¿tú crees que si ese perro muerde a mi niño, soy yo el que tiene que tener cuidado en este parque? Si ese perro muerde a mi niño, son el perro y el dueño el que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, quizás por la seriedad, quizás porque entendió que no era el lugar, o por no importa qué razón, el tipo se fue con su perro, con su chica linda, y los niños siguieron corriendo. Está claro, si por no importa qué razón, independientemente que tú seas el hombre más bravo del mundo, es tu perro el que muerde, ataca a otra persona, lo menos humanamente posible que puedes hacer, si le compadre, disculpa. Si no tiene carnet de vacuna, compadre, no tiene carnet de vacuna, pero vamos al hospital.
porque es lo que corresponde como seres humanos. El que seas grande, el que estés fuerte, no implica que tengas que agredir a esa persona que además te está hablando muy correctamente. Porque al final lo que demostraste es que eres una mala persona y que eres un cobarde. Ayuda a los demás. La idea es que podamos convivir en este instante de tiempo que nos ha tocado lo mejor posible y lo más pacíficamente posible. Y eso viene de mi parte cuando estoy diciéndote minutos antes que hace falta liberar a Cuba a las malas del castrismo. No precisamente porque el castrismo es el que nos ha hecho actuar así. Nos actuar como malas personas. Es un sistema malo que saca lo peor de cada uno. Pero nosotros, que ya vivimos en libertad porque estabas en México, pues por favor trata de superar todo ese mal que te hayan hecho a costa del bien, el tuyo propio y el de los demás. Así que nada por ahora, nada más por ahora, decirte que como dice Willy Shiren, nuestro día viene llegando y como siempre digo, abajo el castrismo y patria y vida. ¡Viva Cuba!